Dios les bendiga grandemente, reciban un cordial saludo y una muy afectuosa bienvenida a este espacio titulado Mensajero de su Amor. Para nosotros es un enorme privilegio nuevamente compartir con ustedes de la palabra del Señor a través de los medios digitales en el canal de YouTube de Diarpa Media y a través del podcast de Spotify bajo el mismo nombre. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una preciosa enseñanza titulada Somos Uno. Primeramente quisiera invitarlos para que fuéramos a la palabra del Señor. Vamos a compartir una porción que se encuentra por allá casi al final de la Sagrada Escritura en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8, donde la palabra del Señor dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esta porción de la palabra me lleva automáticamente a recordar cómo Jesús había enseñado a sus discípulos acerca de lo importante que era estar juntos en todo momento. Y siempre estuvieron juntos y aprendieron todos los días directamente de Jesús bajo todo el tiempo que pudieron ellos compartir. Sin embargo, cuando encuentro una porción de la palabra como esta, me doy cuenta que los elementos que la componen están directamente relacionados a lo que tiene que ver con la relación interpersonal de los unos con los otros. Es obvio hablar acerca de la unidad que cada uno de nosotros tiene que tener con el Señor, pero esta porción de la palabra parece que hiciera más referencia acerca de la relación con las personas que a nuestro alrededor podemos tener. Por eso hace énfasis en el hablar, en el ser compasivos, en el amarnos fraternalmente, en la práctica de la misericordia y en el ser amigables. Creo que hay algo importante y es así como el apóstol Pedro en esta porción registra esa unidad, cómo tenía que reflejarse no solamente en lo que nosotros podemos hablar a través de que si tengo o no una relación personal con el Señor, sino en la relación interpersonal. Es decir, hay una unidad que va más allá simplemente del asunto espiritual y que tiene que ver definitivamente con la relación que podemos establecer los unos con los otros. Para Jesús creo que era tan importante este asunto de la unidad, y a partir de aquí quiero compartir contigo una serie de elementos bien interesantes que yo encuentro en la palabra del Señor, que Jesús nos habla todos al respecto de lo importante que es, de lo fundamental y de lo poderoso por sobre todas las cosas que es la unidad entre nosotros. Primeramente quisiera que compartiéramos una porción de la Sagrada Escritura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versos 19 y 20. Voy a estar compartiendo mucho de lo que Jesús nos habló, mucho de lo que los apóstoles registraron en la relación que tuvieron con Jesús durante el tiempo de su ministerio. Mateo capítulo 18, versos 19 y 20 dice de la siguiente manera: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y es precioso cuando encontramos una porción de la Sagrada Escritura como esta, donde Jesús lo indica claramente, simplemente con una cuota mínima de dos personas que estén juntos en mi nombre, simplemente con esos dos, o de repente tres. Ahora imagínate, si son muchos más, simplemente yo voy a estar ahí en medio de ellos. Imagínate que por un momento vemos un grupo de 10 personas y todos estamos en ese mismo sentir de la búsqueda constante del Señor. No somos 10, somos 11, porque Jesús está con nosotros. Y quiero decirte algo, donde Jesús está presente, cosas poderosas y sobrenaturales suceden. Cuando estamos juntos en el nombre de Cristo Jesús, prepárate porque algo sobrenatural puede desatarse en cualquier momento sobre tu vida, sobre los que estén juntos desde el reino de los cielos. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, podemos estar completamente seguros de que Dios habita allí en medio de nosotros, porque siempre y cuando estemos en ese mismo sentir, cosas poderosas tienen que desatarse. Ahora, lo que me inquieta esto es, ¿cuál es la razón o qué es lo que a nosotros de repente puede llegar a motivarnos para congregarnos? ¿Por qué la gente viene a las iglesias, no? Porque si cada uno va a venir con un propósito de repente distinto, es como que no estamos en la misma página. Podemos estar bajo el mismo techo, podemos estar bajo el mismo lugar, podemos tener de repente la idea de que estemos juntos, pero eso no significa que estemos unánimes, eso no significa necesariamente que estemos unidos. A veces nosotros podemos encontrarnos en esa situación donde hay muchas personas, pero donde al final, por mucha gente que hay a nuestro alrededor, estamos solos. Y eso puede ocurrir muchas veces en cualquier situación, en cualquier circunstancia, no únicamente en las iglesias. Yo he tenido la oportunidad de conocer matrimonios que de repente sí conviven juntos o familias que conviven juntas,
pero no están unidos, no existe una unión. Quiero de repente un poquito compartir un mal testimonio, algo de una vivencia personal en mi vida, en mi familia, cuando no conocíamos del Evangelio, cuando no había llegado Cristo Jesús a nuestra casa. Mi casa se compone, mi familia se compone, mi núcleo familiar, de mi papá, de mi mamá, de mis 2 hermanos y este servidor. Y recuerdo que en mis tiempos de juventud, cuando el Evangelio no había llegado a casa, papá y mamá eran empresarios, trabajaban todo el tiempo. Mi hermano y yo tendríamos poco más de 18 años y estamos enfocados cada uno en nuestras cosas. Mi hermano en su universidad y su trabajo, de igual manera yo, mi universidad y mi trabajo. Mi hermana menor estaba en esa época todavía en la escuela. Y el asunto es que cada uno de nosotros tenía una vida totalmente independiente. De repente sí, compartíamos un techo. Pero la mayor parte del día cada uno estaba disperso dentro de su universo, dentro de su mundo, persiguiendo sus propias prioridades. Recuerdo incluso que en las noches muchas veces uno llegaba a casa y a la hora de la cena simplemente uno llegaba y por ahí de repente en la nevera nos dejaban el plato de comida de cada uno con su nombre, ¿no? Y entonces uno llegaba, abría la nevera, ahí estaba Iván es mi hermano, bueno, este no es el mío, luego sacaba otro plato, Natalia es mi hermana, no, tampoco es el mío, Diego, este es mi plato, entonces volví y guardaba los otros 2 platos, cogía el plato de mi comida, lo metía al microondas, calentaba, sacaba e iba a sentarme a comer. Pero me sentaba a comer yo solo. Con todo y que habían 5 platos de comida, pero había un conjunto de personas que vivían bajo un mismo techo, que convivíamos de una u otra manera, pero no teníamos realmente esa unidad. A manera de testimonio, una de las cosas más lindas que comienza a mí impactarme, en mi familia la primera persona que conoció de Cristo Jesús fue mi padre, y una de las normas que él puso fue, de ahora en adelante, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, todos nos vamos a sentar juntos, vamos a comer juntos, un momento tan sagrado y tan especial como el compartir los alimentos. No vamos a volver a hacerlo solos, sino que lo vamos a hacer juntos. A partir de ese momento muchas cosas comenzaron a cambiar. Yo comencé a ver una serie de cambios bien interesantes en mi hogar a partir de mi papá, que era el primero en conocer de Cristo Jesús, y de uno u otro modo eso alimentó en mí la curiosidad de saber quién era este Cristo de la gloria que ya papá estaba conociendo y del cual yo todavía era ajeno. Cuando veo este concepto acerca de la importancia que tiene la unidad, y voy a hacer referencia dentro del marco histórico de lo que nos hablan los evangelios, nosotros nos encontramos como a lo largo de ellos, cuando Jesús cuando Jesús hacía un milagro, siempre estaba acompañado, sus discípulos estaban con él. Y esto da pie para algo bien interesante. Y es que como los discípulos comienzan a registrar, no podría decir que en el momento o luego de que Jesús murió, registraron todo lo que ellos habían vivido, todo lo que ellos habían experimentado. Nosotros podemos, por definición, entender que el Evangelio no es más que la recopilación de las vivencias que estos hombres tuvieron junto con Jesús durante esos 3 años de ministerio. Cada uno de ellos lo escribió, a excepción del apóstol Lucas, que de repente hace un trabajo un poco diferente, porque Lucas es ajeno a la vivencia personal junto con Jesús y hace de repente más el trabajo de un cronista, de alguien que recopila información, hace una cronología acerca de lo que fueron esos 3 años de ministerio de Jesús. Pero para los demás apóstoles, para Juan, para Pedro, para Marcos, ellos están registrando algo que ellos habían experimentado. Imagínense por un momento a Juan o a Pedro hablando, estábamos en medio de la multitud, todo el mundo nos apretaba, nos estaban apretando y no saben lo que sucedió. Una mujer, yo no sé de dónde, tocó el manto de Jesús y la mujer luego se levantó y dijo que ella había sido sana de un flujo de sangre. Y de repente alguien le preguntaría, ¿eso fue verdad? ¿Quién te lo contó? Y dice, no, nadie me lo contó. Yo estaba ahí con Jesús cuando eso sucedió. Y como yo lo vi, pues simplemente lo escribí y lo registré. Y ahí fue donde nacieron los evangelios. Encontramos cómo en ellos están registrando todas esas vivencias personales que junto a Jesús, que en unidad con Jesús durante esos 3 años, ellos habían tenido. De aquí comenzamos a visualizar un poquito la importancia tan grande del estar unidos, del estar juntos por sobre todas las cosas. Un segundo elemento que yo creo que podemos compartir al respecto es que no se trata únicamente de una unidad de tipo físico, sino aún también de tipo emocional. Por eso la importancia tan grande acerca de que amemos al prójimo. Y a eso Jesús hace referencia. El apóstol Juan lo registra en su libro, en su evangelio, en el capítulo 13, en el versículo 34. Nuevamente habla Jesús. Y Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mira qué interesante este concepto. Y es que entendemos cómo Jesús nos invita a amarnos los unos a los otros. Pero lo primero que quiero destacar es, dentro del concepto, dentro del poder de la palabra de lo que Jesús habla, es que dice un mandamiento.
Es un mandamiento lo que les estoy dando. No es una opción, no es una alternativa. Por ahí ustedes verán si quieren amar los unos a los otros. Eso ya como que es cosa de ustedes. A ver, si quieren, si tienen tiempo o si de repente son capaces. No, Jesús nos dice que esto es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Y este concepto de amar los unos a los otros lo hace a nivel general, incluso llegar a amar a los enemigos o llegar a amar a las personas que en un momento determinado pueden ser irritantes en nuestras vidas. El amar a las personas de repente que tenemos cerca puede ser a veces sumamente fácil, el abrazar, el tener gestos de cariño con el núcleo familiar. Pero ¿qué tanto podemos nosotros experimentar o dar a conocer ese amor de parte de Dios a personas de repente que no conocemos, con los que menos tratamos, con las personas con las que de repente hay un cierto distanciamiento, ¿no? Eso se hace un poquito más complejo, o con las personas que de repente, con las que hay algún tipo de roce o algún tipo de diferencia de pensamiento, ¿no? Y cuando entiendo este concepto acerca de lo que Jesús habla, no solamente nos dice que es una orden, no solamente Jesús nos dice que es un mandamiento, sino que hace una claridad acerca de cómo hacerlo. Y Jesús dice que se amen unos a otros. Oigan, pero ¿saben cómo lo van a hacer? Como yo a ustedes los he amado. Y este concepto de cuando Jesús habla, ámense como yo los he amado, es más profundo de lo que nosotros llegamos a imaginar. Porque si nosotros entendemos de qué manera Jesús me ha amado, recuerden que Jesús, por amor, fue capaz de morir por cada uno de nosotros. Y es posible que en este tiempo, cuando nosotros entendemos el contexto de lo que esta palabra nos está hablando, Dios de repente nos está demandando a cada uno de nosotros que seamos capaces de morir por amor, por nuestros hermanos, por la gente que tenemos a nuestro alrededor, incluso por los desconocidos, incluso por los enemigos, incluso por la gente que de repente no nos cae bien. Pero es lo que Jesús nos dice. No solamente que nos manda que nos amemos unos a otros, sino que lo hagamos en la dimensión de lo que Él lo hace. Ahora, de repente no podemos tomar esta palabra precisamente o de manera literal en el morir como Jesús murió por cada uno de nosotros. Pero creo que se nos tiene que llevar a morir a otro tipo de cosas de repente, como el morir a nuestro orgullo, el morir muchas veces a nuestra arrogancia, a nuestros intereses personales, el morir muchas veces a la estigmatizar a otras personas por su color de piel, por su lugar de origen, por el lugar de nacimiento, por su nacionalidad, por su género. Todo este tipo de cosas, Jesús está cerrando la puerta para que no haya cabida para el resentimiento, para el odio, para nada de eso, sino que simplemente unos a otros nos amemos y que seamos capaces de morir a ese tipo de cosas que de una u otra forma generan de repente esos hielos en los cuales a veces tenemos relaciones tan frías con personas a nuestro alrededor. Yo creo que podemos darnos al ejercicio a partir de eso que Jesús nos habla, a partir del morir a nosotros mismos, para que fluya el amor del Señor, a romper hielos a través de los cuales podamos arreglar relaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Piensa por un momento gente de repente con la que todos los días estás junto, gente con la que de repente capaz que estás compartiendo, pero con la cual no tienes una relación constante. Pueden compartir un mismo espacio, como en un lugar de trabajo, pero eso no significa que tengan una relación interpersonal. Bueno, capaz que esos son el tipo de personas que hoy el Señor te está invitando para que te acerques a ellos, para que hables a ellos y para que le digas que Jesús también los ama a cada uno de ellos. Esto tiene que llevarnos a entender el concepto acerca del cual a través del amor nosotros podemos llegar a reflejar esa presencia del Señor en nuestra vida. Cuando nosotros amamos al prójimo, reflejamos simplemente esa preciosa presencia de su Santo Espíritu en nuestros corazones. No es el concepto a través del cual de repente nosotros nos vamos a cohibir, sino que por el contrario demos amor de una manera libre, desinteresada, no bajo la idea de repente de que voy a recibir algo a cambio. Si Cristo Jesús fue quien lo dio todo por nosotros y lo hizo por amor. Oye, de repente una invitación un poquito fuerte que te quiero hacer en el día de hoy, y es que sí, seas capaz de morir por amor al que desconoces, por amor al enemigo, por amor a la gente con la que tienes roces. Hoy el Señor nos dice, muere por amor. Muere por amor, porque esa es la manera a través de la cual yo a ti te he amado, y es la manera como te estoy diciendo que tienes, y es un mandamiento, que ames a las demás personas. Meditaba un poquito al respecto de esto y me preguntaba, debe ser por eso que muchas veces las mujeres son felices cuando uno se está muriendo por ellas, ¿verdad? De repente las mujeres que me están viendo me van a decir, ay sí, es lindo cuando se mueren por mí, me escribe poemas en la servilleta, qué sé yo, cosas de esas. Pero bueno, las mujeres quiero que entiendan algo. Nosotros no queremos morirnos por ustedes, queremos vivir para ustedes, por sobre todas las cosas. Por último, quiero compartir con ustedes una última estancia, algo precioso que también Jesús nos habla y que está registrado en el Evangelio, nos habla el apóstol Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y
Lucas registra algo tan interesante, pero quiero que más que registrar el suceso es el origen del suceso. Vas a ver lo que encontramos en esta porción de la Escritura. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la Sagrada Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cosas interesantes que yo creo que podemos rescatar de esta porción de la palabra, en una manera muy puntual, en el poder que tiene la palabra. Y es el entender primeramente cómo cosas poderosas y sobrenaturales suceden cuando estamos en un mismo sentir con nuestros hermanos en la fe. Ahora, hay algo interesante que yo quiero rescatar aquí. Dice la Sagrada Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, mira cómo estaban. Dice primero que estaban todos, es decir, no faltaba ninguno, no estaban incompletos. Y segundo, que estaban unánimes y juntos. Unánimes y juntos, aquí entendemos que no significa lo mismo. Puedo estar junto con una persona aquí a mi lado, pero si no tenemos el mismo sentir, si no tenemos la misma perspectiva o la misma visión de las cosas, no estamos unánimes. Y la palabra del Señor es muy gráfica, muy descriptiva al respecto en este concepto. Todos unánimes y juntos. Y que en ese momento fue lo que generó esa venida del Espíritu Santo del Señor. O sea, el concepto de repente de lo que esta porción de la palabra nos pinta puede sonar ¡wow! Espectacular, sorprendente. ¡Uy! Llegó el Santo Espíritu del Señor. Podríamos hasta llevarlo al cine y hacer una película de Hollywood a ver cómo fue la manifestación del Espíritu Santo y recrearle y todo el asunto. Pero no se trata en sí del concepto de simplemente hablar de que llegó el Espíritu Santo, sino que ¿dónde se gestó? ¿Cuál fue la matriz a partir de la cual desavenía el Espíritu Santo? La matriz, el punto se gesta a partir de que estaban todos unánimes juntos. Ahora, dice que todos, y dice la palabra del Señor más adelante, que todos, los mismos todos que estaban juntos y unánimes, esos mismos todos, ninguno faltó, todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en lenguas según lo que el Espíritu les daba que hablarse. Mira la profundidad y el poder tan grande de lo que la palabra del Señor nos comparte en este concepto. Ellos estaban juntos, unánimes, estaban en un mismo sentir, no andaban separados, no había llegado uno de repente para mirar a ver qué tan larga era la túnica que había llevado ese día a Pedro, el otro tampoco estaba mirando a ver si se había maquillado o no María Magdalena. No, simplemente estaban todos juntos, unánimes, y estaban en ese mismo sentir. Y cuando ellos están en eso, es cuando lo poderoso y lo sobrenatural de parte del Señor se desata. Y ocurre igual en nuestros días. Cuando nosotros nos reunimos en ese mismo sentir, podemos generar que cosas poderosas de parte del Señor ocurran en nuestras vidas. Quiero sacarlo incluso un poco del ámbito de la iglesia. Una familia unida, una familia que permanece por sobre todas las cosas juntas a pesar de las circunstancias difíciles y a pesar de los problemas, es capaz de salir adelante. La división, la separación, el tener dos visiones distintas de las cosas es lo que genera la ruptura en el eje de la sociedad, empezando por la familia. Ahí es donde se generan los divorcios. Ahí es donde se genera la rebeldía de los hijos. Te doy otro ejemplo. En las empresas, cuando cada empleado, cuando cada persona que trabaja, vamos a colocarlo así, una sociedad, y donde cada socio tiene una visión distinta y un objetivo diferente, la empresa no va a prosperar. Pero cuando quienes trabajan en esa empresa, todos trabajan juntos, de repente haciendo diferentes funciones, pero si todos están apuntando hacia el mismo objetivo, aun cuando hagan diferentes funciones, que por cierto unas se complementan con las otras, en la persecución de ese objetivo, esos objetivos van a llegar a cumplimiento. ¿Por qué? Porque están unánimes, porque están bajo un mismo propósito, porque están bajo un mismo sentir, haciendo cosas diferentes, pero al final el objetivo es exactamente el mismo. Cuando ocurre lo contrario es cuando las empresas no prosperan, es cuando no hay la suficiente productividad, es cuando no se genera ganancia. Entonces, miremos la profundidad del concepto de lo que consiste la unanimidad en cada uno de los aspectos en los cuales nosotros podemos entender. Hay cosas tan preciosas que nosotros podemos rescatar a partir de todo esto, y es como entendemos que la palabra del Señor nos enseña que los primeros cristianos tenían tantas cosas en común como el hecho de compartir con ese tipo de personas, el estar todos juntos, el estar de repente todos en la misma página. Esto tiene que llevarnos a cada uno a entender cómo en esa dirección es la cual nosotros tenemos que caminar, no solamente en nuestra vida espiritual, no solamente como iglesias, sino en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Quiero terminar con esto y voy a mi conclusión. Y es algo que nos relata el apóstol Juan, y es un suceso bien interesante que ocurre, que él registra en el capítulo 17, en los versículos 20 al 23. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jesús está orando y dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean
uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para entender la profundidad de lo que esta porción de la palabra nos habla, yo quisiera que primeramente analizáramos un poquito el momento, el tiempo histórico, lo que está ocurriendo en este momento en el cual Jesús está orando. Esto ocurre en el huerto de Getsemaní. Faltan algunas pocas horas o de repente minutos para que comience el momento más fuerte de la vida de Jesús aquí en la tierra. Jesús está orando, suda gotas de sangre. Muy pronto va a llegar un hombre, uno de sus más cercanos, y lo va a traicionar y lo va a entregar con un beso, y es el comienzo de la agonía de nuestro Mesías. Y sin embargo, en este momento tan crítico que Jesús sabe lo que viene para su vida, viene su sufrimiento y su angustia, con todo y ello, Jesús tiene un momento para orar. Pero ora no solamente por sus discípulos, sino que aún ora por cada uno de nosotros. Y por eso vemos que la Escritura dice, no te ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Este concepto está hablando acerca de cada uno de nosotros, todos los que habrían de ser añadidos. El Evangelio comenzó su expansión. 1492 llega el descubrimiento de América, luego llegan los primeros evangelistas a América, y a partir de allí, de esa dispersión, el Evangelio algún día tuvo que llegar a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Y nosotros comenzamos a ser parte de esta porción en la palabra. Así que podemos entender que aún en el momento previo a la angustia y el sufrimiento de Jesús, en un tiempo en el que está sudando gotas de sangre, para Jesús es tan importante orar simplemente porque permaneciéramos en unidad. Así de importante era para Jesús que en ese momento no oró por nada distinto, sino por cada uno de nosotros. Y no oró porque fuésemos prosperados o porque fuésemos bendecidos o porque no sufriéramos como Él. No, Jesús oró simplemente porque fuéramos uno. Dice, así como tú y yo, Padre, tú y yo somos uno, ellos ahora son uno conmigo, que los que vengan luego por ellos a ser añadidos, que un día se van a congregar en la Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Perú, en Europa, en África, todos ellos que se congreguen, todos seamos uno simplemente en ti, así como Señor, tú y yo somos uno. Qué importante y qué trascendente es este concepto de lo que Jesús nos comparte a partir de esto, en un tiempo tan crítico, en un tiempo de repente tan difícil y previo a la agonía y al sufrimiento, en el cual Jesús aparta un momento para simplemente orar y decir, Dios, solo te pido que todos ellos permanezcan y que seamos uno solo. Esto tiene que llevarnos a cada uno a entender la trascendencia y la importancia tan grande que para el Señor tiene que nosotros permanezcamos en unidad. Cuando nosotros de repente, con todo y que vengamos a la iglesia, venimos persiguiendo de repente solamente intereses o metas personales, de repente hay cosas que no van a suceder. Y sí, podemos estar orando, podemos estar intercediendo, pero si no estamos en la misma página y si no estamos en unidad, capaz que nuestras oraciones ni siquiera van a pasar del techo. Hoy el Señor nos invita a partir de esta palabra a que nos compaginemos, a que seamos un poco más organizados y que en unidad trabajemos, ¿verdad? Y esto no es únicamente en el ámbito espiritual. Ya, en lo espiritual, claro que es importante. Cuando tengamos tiempos de oración, tengamos tiempos de oración en unidad, en coinonía. Cuando tengamos nuestros tiempos de ayuno, claro que es importante. No que cada uno ayune por allá por su lado, sino que tengamos un tiempo en el que ayunemos juntos. Lo que hagamos, que lo hagamos con propósito. Pero esto va más allá de lo espiritual. Yo creo que esto definitivamente nosotros tenemos que acompañarlo de aspectos como la voluntad, como el trabajo, como la disposición, para que entonces en el nombre del Señor nosotros lleguemos al cumplimiento de propósitos grandes que han nacido en el corazón del Señor y a través de los cuales todos simplemente seamos beneficiados y seamos bendecidos en su gloria y su poder, dejando de buscar cada uno lo suyo y entendiendo que primeramente en esa unidad podemos buscar ese reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, toda necesidad personal, todo problema a nivel individual que cada uno de nosotros estemos teniendo, el Señor nos librará simplemente bajo el concepto de lo que es la añadidura. Deseo de todo corazón que el Señor te bendiga grandemente a través de esta preciosa palabra que hoy hemos tenido el privilegio de compartir. Es parte de lo que el Señor nos da para gloria y honra de su nombre aquí en la Iglesia Cristiana de la comunidad de Clifton. Así que me place en gran manera poder saludarte y desear en el nombre del Señor que esto haya sido de gran bendición para tu vida, de edificación en el cumplimiento de los propósitos del Señor que para cada uno de nosotros Él tiene y que a nivel en conjunto Él tiene para todos nosotros.
No hay más por el momento. De todo corazón deseo que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y por favor no olvide continuar siguiéndonos aquí a través de los canales de Diarpa Media de YouTube y a través de este podcast de Spotify bajo el mismo nombre. Gracias una vez más por estar con cada uno de nosotros y que Dios los bendiga grandemente.